Sura Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. طه Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. No hemos hecho descender sobre ti el Corán para que te agobies, إلا تذكرة لمن يخشى. sino como una amonestación para quien se guarde. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Es un descenso de aquel que ha creado la tierra y los excelsos cielos. الرحمن على العرش استوى. El misericordioso que se asentó sobre el trono. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo que hay entre ambos y lo que hay bajo el suelo. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Y hables en voz alta o no, Él conoce lo secreto y aún más que eso. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Alá, no hay Dios sino Él. Suyos son los nombres más hermosos. وهل أتاك حديث موسى. ¿Te ha llegado el relato de Moisés? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Cuando vio un fuego y dijo a su familia, permaneced aquí, he divisado un fuego y tal vez pueda traeros alguna brasa o encuentre en él alguna guía. فلما أتاها نودي يا موسى. Y cuando llegó a él, oyó una llamada, Moisés, إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. yo soy tu Señor, quítate las sandalias, pues estás en el purificado valle de Tuwa. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Te he elegido, así pues, pon atención a lo que se inspira. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Yo soy Alá, no hay Dios excepto yo, adórame y establece la oración para recordarme. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. La hora vendrá con toda seguridad y casi la tengo oculta para mí mismo, para pagar a cada uno en lo que se haya esforzado. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Que no te aparte de ella quien no crea en ella y siga sus pasiones, pues te perderías. وما تلك بيمينك يا موسى. ¿Qué tienes en tu mano derecha, Moisés? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
Dijo: es mi bastón, en él me apoyo, con él vareo los árboles para mi ganado, y en él tengo otras utilidades. قال ألقها يا موسى Dijo: tíralo, Moisés. فألقاها فإذا هي حية تسعى Lo tiró, y era una serpiente que reptaba con rapidez. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى Dijo: tómalo, y no temas. Lo devolveremos a su forma original. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى Ponte la mano bajo el brazo, y saldrá blanca, sin que sea debido a ningún mal. Será otro signo, لنريك من آياتنا الكبرى es para mostrarte parte de nuestros grandes signos. اذهب إلى فرعون إنه طغى Ve a Faraón, pues realmente él ha sobrepasado todo límite. قال رب اشرح لي صدري Dijo: Señor mío, abre mi pecho, ويسر لي أمري haz fácil mi misión, واحلل عقدة من لساني y desata el nudo de mi lengua, يفقه قولي para que puedan comprender lo que digo. واجعل لي وزيرا من أهلي Y dame a alguien de mi familia que me asista, هارون أخي a mi hermano Aarón. أشدد به أزري Fortalece mi espalda con él, وأشركه في أمري y asóciale a mi misión, كي نسبحك كثيرا para que te glorifiquemos mucho ونذكرك كثيرا y te recordemos mucho. إنك كنت بنا بصيرا Es cierto que tú nos ves. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Dijo: tu petición te ha sido concedida, Moisés. ولقد مننا عليك مرة أخرى Ya te habíamos agraciado en otra ocasión, إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى cuando inspiramos a tu madre lo que le fue inspirado. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Ponlo en la canasta y déjalo en el río. El río lo arrojará a la orilla y será recogido por un enemigo mío y suyo. Deposité en ti amor procedente de mí, para que te criaras bajo mi mirada. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى Cuando fue tu hermana y dijo: ¿queréis que os muestre quién puede criarlo? Y te devolvimos a tu madre para consuelo de sus ojos y para que no se entristeciera. Y mataste a una persona y te salvamos del aprieto poniéndote a prueba. Estuviste unos años entre la gente de Madián y luego, por un decreto, viniste, Moisés. واصطنعتك لنفسي Y te elegí para mí. اذهب أنت
أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Id tú y tu hermano llevando mis signos, y no flaquéis en recordarme. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Id los dos a Faraón, pues él ha sobrepasado todo límite. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Y habladle de manera suave, tal vez recapacite y se guarde. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Dijeron, Señor nuestro, tememos que se precipite contra nosotros o abuse. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Dijo, no temáis, yo estaré con vosotros oyendo y viendo. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Id a él y decidle, somos mensajeros de tu Señor, deja ir con nosotros a los hijos de Israel y no los castigues. Hemos venido a ti con un signo de tu Señor, y que la paz sea con quien siga la guía. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. Verdaderamente, se nos ha inspirado que el castigo caerá sobre el que desmienta y se aparte. قال فمن ربكما يا موسى. Dijo, ¿y quién es vuestro Señor, Moisés? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Dijo, nuestro Señor es aquel que ha dado a cada cosa su creación y luego la ha encaminado. قال فما بال القرون الأولى. Dijo, ¿y qué me decís de las generaciones anteriores? قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Dijo, su conocimiento está junto a mi Señor en un libro. A mi Señor no se le escapa nada, ni olvida. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Él os ha puesto la tierra como asiento y os ha trazado en ella caminos. Hace descender agua desde el cielo para que con ella broten especies de plantas diversas. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Comed y apacentad vuestros rebaños. Es cierto que en ello tenéis signos para los que poseen inteligencia. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. De ella os creamos, a ella os devolveremos y de ella os haremos salir de nuevo. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. Y realmente le hicimos ver nuestros signos, todos. Pero negó su verdad y no quiso saber nada. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. Dijo,
¿Habéis venido a nos para echarnos de nuestra tierra con tu magia, Moisés? فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Vamos a traerte una magia similar. Fija una cita entre nosotros a la que ni tú ni nosotros faltemos y que sea en un lugar intermedio. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Dijo, la cita que pedís será el día de fiesta, que la gente se reúna por la mañana. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Faraón dio la espalda y reunió su estratagema. Luego acudió. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Moisés les dijo, ay de vosotros, no inventéis ninguna mentira contra Alá, pues Él os destruiría con un castigo. Verdaderamente todo el que fabrica falsedades fracasa. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Entonces deliberaron entre ellos su plan y guardaron secreto. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Dijeron, realmente, estos son dos magos que quieren echaros de vuestra tierra con su magia y acabar así con vuestra forma de vida sin igual. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Así pues, reunid vuestra astucia y luego venid en filas. Hoy, quien sobresalga triunfará. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نكون أول من ألقى. Dijeron, Moisés, tira tú o lo haremos nosotros primero. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Dijo, tirad. Y entonces sus cuerdas y bastones, por la magia que habían utilizado, le crearon la ilusión de que reptaban. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Y Moisés sintió miedo en su interior. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Dijimos, no tengas miedo, tú eres el más alto. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Arroja lo que tienes en la mano derecha y se tragará lo que han manipulado, pues no es más que un truco de mago, y el que usa la magia, venga de donde venga, no tendrá éxito. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Entonces los magos cayeron postrados y dijeron, creemos en el Señor de Aarón y Moisés. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Dijo, ¿creéis en él sin que yo os haya dado permiso? Ahora veo que él es vuestro maestro, el que os ha enseñado la magia. Os cortaré una mano y un pie del lado contrario, y os crucificaré en un tronco de palmera. Así, sabréis de verdad quién de nosotros castiga con más severidad y duración. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Dijeron, no te preferimos a las evidencias que nos han llegado y a quien nos creó. Decide pues lo que tengas que decidir, pues tú solo decides en esta vida de aquí. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr. Wallahu khayrun wa abqa. Nosotros creemos en nuestro Señor para que nos perdone las faltas y la magia a la que nos forzaste. Alá es mejor y permanece. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Es cierto que quien llega hasta su Señor, siendo de los que han hecho el mal, tendrá el infierno, Yahanam, donde ni vivirá ni morirá. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Pero quien llegue a él, siendo creyente y habiendo practicado las acciones de rectitud, tendrán los grados más altos. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Los jardines de Edén por cuyo suelo corren los ríos, allí serán inmortales. Esa es la recompensa de quien se purifica. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. Verdaderamente, inspiramos a Moisés. Vete de noche llevándote a mis siervos y ábreles un camino seco en el mar, y no tengas miedo de que te alcancen, ni tengas temor. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. Faraón los siguió con sus ejércitos, y cómo los cubrió el mar. وأضل فرعون قومه وما هدى. Faraón extravió a su gente y no la guió. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Hijos de Israel, os salvamos de vuestro enemigo y os dimos cita en la ladera derecha del monte, e hicimos que descendiera sobre vosotros el maná y las codornices. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Comed de las cosas buenas que os damos como provisión y no abuséis de ello, pues entonces se desataría mi enojo sobre vosotros y aquel sobre quien se desata mi enojo cae en lo más bajo. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Y es cierto que yo soy indulgente con el que se vuelve a mí. Cree, actúa con rectitud y sé guía. وما أعجلك عن قومك يا موسى. ¿Y qué te hizo adelantarte a tu gente, Moisés? قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. Dijo, ellos iban siguiendo mis huellas y me adelanté a tu encuentro, Señor, buscando tu complacencia. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Dijo, es cierto que en tu ausencia hemos puesto a prueba a tu gente y el Samirí los ha extraviado. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Entonces Moisés regresó a su gente enojado y dolido y dijo, gente mía, ¿acaso no os hizo vuestro Señor una hermosa promesa? ¿Se os ha hecho largo el plazo o es que queréis que el enojo de vuestro Señor caiga sobre vosotros? ¿Habréis incumplido lo que me prometisteis? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Dijeron, no hemos faltado a la promesa que te hicimos por iniciativa propia, sino que nos hicieron cargar con el peso de las alhajas de la gente y las arrojamos como hizo el Samirí. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Y les hizo la figura de un becerro que mugía. Dijeron, este es vuestro Dios y el Dios que Moisés olvidó. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ¿Es que no veían que no les contestaba, ni tenía el poder de perjudicarles o beneficiarles? ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Aarón ya les había advertido, gente mía, con esto solo se os está poniendo a prueba. Realmente vuestro Señor es misericordioso. Seguidme y obedeced lo que os mando. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Dijeron, no vamos a cesar de estar dedicados a su culto hasta que no regrese Moisés a nosotros. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. Dijo, Aarón, ¿qué te impidió seguirme al ver que se extraviaban? ألا تتبعني أفعصيت أمري. ¿Es que desobedeciste mi orden? قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Dijo: Hijo de mi madre, no me agarres por la barba ni por la cabeza. De verdad que temí que dijeras: has creado separación entre los hijos de Israel y no has esperado mi palabra. قال فما خطبك يا سامري. Dijo: ¿Y tú, Samarí, qué tienes que decir? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Dijo: he visto lo que ellos no ven, así que he tomado un puñado de la tierra en la que dejó sus huellas el mensajero y lo he arrojado. Esto es lo que me ha sugerido mi alma. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Dijo: vete, durante toda tu vida tendrás que decir: no me toques. Y tienes una cita a la que no faltarás. Mira a tu Dios, ese al que te entregaste. Lo quemaremos y esparciremos sus cenizas por el mar. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Ciertamente vuestro Dios no es sino Alá. No hay más Dios que Él. Abarca todas las cosas con su conocimiento. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Así es como te contamos algunas de las noticias de lo que pasó antes. Te hemos dado un recuerdo procedente de nos. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Quien se aparte de él, el día del levantamiento, llevará una carga. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. En la que serán inmortales. Y qué mala carga será la suya en el día del levantamiento. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. El día que se soplará en el cuerno y en el que reuniremos a los malhechores, que ese día tendrán los ojos en blanco y el rostro ennegrecido. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. Hablarán entre ellos en voz baja. Solo estuvimos 10. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Nosotros sabremos mejor lo que van a decir cuando el más certero de ellos diga: solo permanecimos un día. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Y te preguntan acerca de las montañas. Di: mi Señor las pulverizará por completo. فيذرها قاعا صفصفا. Y las dejará como llanuras lisas. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Sin que veas ningún altibajo en ellas. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Ese día seguirán una llamada
que no será posible eludir, y todas las voces se humillarán ante el Misericordioso. Solo escucharás un murmullo. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Ese día, ninguna intercesión servirá de nada, a excepción de quien sea autorizado por el Misericordioso y su palabra sea aceptada. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Él conoce lo que tienen por delante y lo que tienen detrás. Ellos no pueden abarcarlo con su conocimiento. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Todos los rostros se humillarán ante el viviente, el sustentador, y habrá perdido quien lleve injusticia. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Pero quien practique las acciones de rectitud y sea creyente, que no tema injusticia ni menoscabo. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Así es como lo hemos hecho descender, como una recitación árabe, y hemos reiterado en él promesas amenazantes por si se guardaban o les servía de exhortación. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Y exaltado sea Alá, el Rey verdadero, y no te adelantes recitando antes de tiempo aquello del Corán que esté descendiendo sobre ti. Y di, Señor, concédeme más conocimiento. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Ya hicimos antes un pacto con Adán, pero olvidó y no le encontramos resolución. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, y se postraron, sin embargo Iblis se negó. فَقُلْنَا يَا آدَمُ هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Y dijimos, Adán, realmente, él es un enemigo para ti y para tu pareja, que no os saque del jardín, pues conocerías la penalidad. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. Verdaderamente en él no sentirás ni hambre ni desnudez. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Ni tampoco sufrirás la sed y el calor. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Pero Satán le susurró diciéndole, Adán, ¿quieres que te diga cuál es el árbol de la inmortalidad y un dominio que no se acaba? فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Y ambos comieron de él. Entonces se les mostraron sus partes pudendas y comenzaron a taparse con hojas del jardín.
Adán desobedeció a su Señor y malogró lo que tenía. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Luego su Señor lo escogió, se volvió sobre él y lo guió. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dijo, descended ambos de él, seréis mutuos enemigos, y si os llega una guía procedente de mí, quien siga mi guía no se extraviará, ni será desgraciado. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Pero quien se aparte de mi recuerdo, es cierto que tendrá una vida mísera, y el día del levantamiento le haremos comparecer ciego. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has hecho comparecer ciego si antes podía ver? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dirá, del mismo modo que cuando te llegaron nuestros signos los olvidaste, así hoy eres tú olvidado. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. De esta forma pagaremos a quien se haya excedido y no haya creído en los signos de tu Señor. Y el castigo de la última vida es realmente más severo y más duradero. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ¿No les sirve de guía ver cómo antes de ellos destruimos generaciones enteras por cuyas moradas caminan? Es cierto que en ello hay signos para gente dotada de inteligencia. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. De no haber sido por una palabra previa de tu Señor y por la existencia de un plazo fijado, habría sido inevitable. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Ten pues paciencia con lo que dicen y glorifica a tu Señor con la alabanza que le es debida antes de la salida del sol y antes de su ocaso. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Así como en parte de las horas de la noche y en los dos extremos de la claridad diurna, glorifícalo también. Tal vez quedes satisfecho. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Y no dirijas tu mirada hacia los placeres que hemos dado a algunos de ellos como flor de la vida de este mundo para ponerlos a prueba. Y la provisión de tu Señor es mejor y más duradera. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ordena a tu gente el salat y persevera en él. No te pedimos sustento, nosotros te sustentamos. Y el buen fin pertenece al temor de Alá.
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. Y dicen, ¿cómo es que no nos trae un signo de su Señor? ¿Acaso no les llegó la evidencia de las primeras escrituras? ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Si les hubiésemos destruido por medio de un castigo antes de su venida, habrían dicho, Señor nuestro, ¿por qué no enviaste algún mensajero de manera que hubiéramos podido seguir tus signos antes de haber caído en la humillación y en la vergüenza? قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Di, todos estamos a la espera, así que seguid esperando, que ya sabréis quiénes serán los compañeros del camino llano y quiénes tendrán guía.